Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo. En nombre del Ateneo y en particular de la sección de Pensamiento Marginal que acoge este acto, quisiera darles las gracias por su presencia hoy aquí. Les saludo a todos en general y muy en particular pues bueno, a la Gran Logia Simbónica, a su serenísimo Gran Maestre. Muchísimas gracias por contar con nosotros para esto. Y, en fin, no es raro porque en esta casa la masonería siempre ha tenido billete de libre paso y, no en vano se encuentran ustedes rodeados en esta sala y el resto de la casa de simbología, y porque las personas que fundaron esta casa pertenecían a ambas, militaban en ambos sitios. Y yo les doy las gracias por este ejercicio de memoria que hacen hoy, de su memoria, pero que es memoria de todos, en definitiva. Miren, yo, como ejemplo de la necesidad de esa memoria, les diré que yo tengo un tatarabuelo que fue masón. Y esto es algo de lo que yo me enteré pasados los 20 y tantos años. Es decir, en una familia que no era particularmente conservadora tampoco, por las circunstancias que rodeaban a la cuestión, no se compartió, no se hizo, a mí nunca me hicieron partícipe de ello. Y ello revela la importancia de que compartáis con nosotros vuestra historia, que salgáis de la intimidad intelectual de vuestra organización y que compartáis con nosotros toda esa historia. Gracias por recordar y gracias por hacernos recordar. Muchísimas gracias y, como digo, bienvenidos al Ateneo.
tardes a todos. Con esta pequeña nana del compositor Franz Liszt, hemos querido un poquito enmarcar o apelar a la inocencia, la sinceridad, la transparencia y la ingenuidad de los niños. Unos niños siempre olvidados, que siempre han sufrido y no saben por qué. Y los mismos niños, por cualquier tontería, son felices, cosa que nosotros no somos. Recuperemos la bondad entonces y los niños que tenemos dentro y los niños que de verdad siempre somos. Y es con esta nada que hemos querido dar la bienvenida a todo el público que ha acudido a esta segunda edición de Susurros de la Historia, Memoria y Versos para la memoria. Quiero agradecer ante todo al presidente del Ateneo y del Grupo 1820, don Luis Arroyo, y junto a él a don Ricardo Rosas, presidente de la sección Pensamiento Marginal, y su vicepresidenta Brigitte Defesch, por habernos ayudado a seguir con este proyecto siempre cercano al Día de la Memoria, 27 de enero de todos los años, y por habernos concedido la posibilidad de tan increíble atmósfera que se puede crear en este salón. También quiero agradecer por la participación a doña Paloma García Tance, delegada amical Buchenwald y miembro de Mauthausen, de la asociación Mauthausen, por estar aquí con nosotros. Claro, sin olvidarme de todos nuestros huéspedes y ponentes que cortésmente han accedido a estar aquí y hacer junto a nosotros el Día de la Memoria siempre más presente y no algo olvidadizo. Es decir, Asunción Bernárdez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Estefanía Suárez, abogada, Mariana del Giudice, gran maestra adjunta de la Gran Loggia d'Italia, Jean-Jacques Modijan, gran maestro honoris causa de la Gran Logia Mixta de Memphis-Mizraim de Francia, y Carla Antonelli, senadora. El tema de este año es la dignidad humana, y permitirme decir algunas palabras sobre amnesia y dignidad humana. Cicerón decía, la historia es maestra de la vida en su De Legibus. El 27 de enero de 1945, las tropas del Ejército Rojo entraron en el infierno. No fue una metáfora, fue una constatación histórica. En Auschwitz, Oswiecim, encontraron apenas 7.000 seres humanos agonizantes. De ellos, 3.500 murieron en los días inmediatamente posteriores debido a sus condiciones de salud. El mayor campo de exterminio jamás concebido por la racionalidad criminal moderna, es decir, Auschwitz, Birkenau, Monowitz, había comenzado a ser desmantelados a finales de 1944, cuando la derrota del Drittes Reich o del Grosses Deutsches Reich, como le gustaban autodenominarse aquellos impresentables verdugos, era ya inevitable. La Unión Soviética, en la que el entonces dictador mandó literalmente como al matadero, y esa es historia, a sus hombres, que verían sacrificadas 28 millones de vidas de los 38 o 40 millones en toda Europa en la Segunda Guerra Mundial. El ejército avanzaba inexorablemente. En la más macabra de las guerras, que sumó entre 80 y 100.000 millones de pérdidas en todo el globo, el desprecio más absoluto de la vida en una guerra absurda, como todas las guerras son absurdas. Esta es memoria. Y con ese implacable avance del Ejército Rojo llegó el intento de destrucción sistemática de pruebas. Llegaron todas las Todesmärschen, las marchas de la muerte, último intento desesperado de borrar las huellas de lo que ya había sido aniquilado
de forma metódica en el Holocausto y en la Shoah, es decir, la dignidad humana. 12 millones de personas fueron asesinadas en los más de 44.000 lugares de cautiverio, concentración, tortura y exterminios dispersos por toda Europa para el cumplimiento de la Vernichtung, la aniquilación. Campos de exterminios, de concentración, de trabajo y otros con denominaciones tan poéticas cuanto obscenamente disimuladoras. De esos 12 millones, 6 millones eran judíos. De esos 12 millones, 50.000 fueron asesinados por su condición de masones o similares, de entre los 200.000 perseguidos por las mismas razones. De estos 12 millones, 3.300.000 soldados soviéticos, 1.800.000 polacos, rom 500.000, medio millón, serbios 310.000, minusválido 300.000, decenas de miles entre alemanes disidentes, criminales y asociales, entre comillas, testigos de Jehová, homosexuales, bisexuales y de color. Pero fundamental, de estos 12 millones, 1.200.000 eran niños, desde los pocos días de vida hasta los 12 años de edad. ¿La razón? No bastaba con matar cuerpos, había que exterminar el futuro, eliminar las generaciones venideras y aniquilar la memoria. Y por eso estamos aquí hoy. Sin embargo, hoy asistimos a algo quizás más inquietante, no a la destrucción violenta de la memoria, sino a su extinción consciente y voluntaria. Nuestra civilización, si todavía merece ese nombre, se desliza hacia la amnesia, una amnesia consentida, cómoda, narcotizada. Una sociedad adormecida, a veces hipócrita, a veces simplemente indiferente, a veces podrida, que da por supuesta las conquistas, los derechos y las libertades como si no fueran siempre frágiles y irreversibles. Vivimos en una sociedad que ha olvidado que la dignidad humana no se delega ni se hereda, se defiende cada día. Una sociedad cuyo principio tácito es que no me toque a mí, sin comprender que mañana el otro seré yo y que el yo de pasado a mañana serán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué mundo estamos legando? Me da hasta vergüenza solamente al pensarlo. ¿No seremos acaso la última generación con una idea siquiera pálida de lo que significa libertad? Rara felicidad de los tiempos en que es lícito pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa, sentenciaba Tácito en sus anales. La memoria no es un ejercicio arqueológico ni un ritual vacío. Memoria es acción presente orientada al futuro. Es una responsabilidad civil del zoon logon echon, del ser humano dotado de razón, y del zoon politikon, del ser humano social y político, no del bípedo estúpido vegetante que consume sin pensar. Memoria no es vivir frente al mar. Memoria no es adentrarse en el mar. Memoria es saber volver vivos del mar para contribuir al progreso de la humanidad y no a su involución, parafraseando a Aristóteles. El Día de la Memoria, 27 de enero, no pertenece a una comunidad concreta. Es una fecha para todos y es patrimonio de todos. Esta fecha no mira al pasado, interpela al porvenir. Historia y tradición para nuestro futuro. Es una advertencia permanente, inalterable, contra cualquier forma de deshumanización. Es compromiso activo con la dignidad propia y con la de todos nuestros semejantes. Es una revolución ética frente a toda regresión moral. Sí, revolución para el progreso y evolución de la humanidad.
soslayando cualquier tipo de involución y regresión. Y nuestro deber como masones es ser revolucionarios en una sociedad amnésica. Hoy, más que nunca, debemos combatir la amnesia avanzada mediante el nous intelecto entendido no como mera acumulación de conocimiento, sino como lucidez moral. Porque como advirtió Aristóteles en su Metafísica, pues así como los ojos de los murciélagos se comportan frente a la luz del día, del mismo modo el entendimiento de nuestra alma se comporta frente a las realidades que son, por naturaleza, las más manifiestas de todas. Pues así como los ojos de los murciélagos se ciegan ante la luz del día, así también el entendimiento de nuestra alma se turba ante las verdades más evidentes. Y hoy no hay más verdad más evidente ni más incómoda que esta. Cuando la memoria se extingue, el crimen se prepara para volver. Y parafraseando a Platón, la tiranía nace cuando la libertad se convierte en olvido de la justicia. Gracias. Cedo ahora la palabra a Asunción Bernárdez, especializada en estudios de comunicación y género, semiótica de los medios de masas y teoría de la información. Doctora en periodismo y licenciada en filología hispánica, dirigió el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2011 al 2019. Ha coordinado el programa de doctorado en estudios feministas y de género y el máster en estudios feministas y ha formado parte de la Comisión de Expertos para la Violencia de Género en los Medios de Comunicación del Ministerio de la Igualdad. Doña Asunción, cuando queráis. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí esta tarde. No es la primera vez que me acerco a las personas que estáis dentro del entorno de la masonería. La primera vez fui invitada por Ana Cereijo en el grupo de mujeres de la Logia de Mujeres de España, en la que di en aquella ocasión que me dieron la oportunidad de hablar de Carmen de Burgos, que fue una de las grandes masonas españolas que, bueno, después en el periodo franquista se hizo bastante trabajo porque su obra se olvidara, se censurara y en definitiva quedara perdida para la historia, cosa que no han conseguido, porque afortunadamente hoy día hacemos muchísimo trabajo de recuperación de esta memoria que se intentó cancelar. Bueno, a mí me han pedido que hable hoy un poco aquí y he pensado en hacerlo. Tenemos aquí un poco hablar de lo que ha sido lo que fue el empeño franquista de crear un modelo de mujeres muy específico que todo el mundo conocemos, porque lo conocemos ya de sobra, con lo cual voy a tener una parte que hable un poco de este modelo y también me gustaría hablar sobre todo de resistencias a este modelo, porque si no, no hubiéramos sobrevivido como tal. Y os diré que, bueno, hablar de mujeres y franquismo siempre produce una cierta melancolía, ¿no? de las mujeres y también de cualquier grupo que haya estado discriminado, que los ha habido siempre, que se establece una dictadura, siempre hay gente que padece de manera especial todas las penas de ser eliminados de lo social y del debate social. Me produce melancolía porque, desde luego, en un primer momento sabemos todo el mundo que hablamos de una historia, de una derrota histórica. Quiero decir que la guerra civil no fue un enfrentamiento simétrico, una cosa que muchas veces se insiste en hablar en los medios de comunicación así, entre dos bandos equivalentes. El golpe de Estado fue contra una democracia frágil, podemos decir que era una democracia frágil,
pero era una democracia legítima. Unos llegaron al poder por los votos y otros por las armas. Y esa diferencia no es un matiz, es un punto de partida para todo lo que vino después. El franquismo se constituyó sobre la violencia, sobre la represión, sobre el exterminio político del adversario, y en ese proyecto autoritario las mujeres ocuparon un lugar central, no solo como víctimas colaterales, sino como territorios a conquistar. Controlar a las mujeres significaba controlar la familia, la moral, la reproducción social. Me interesa en estos minutos reflexionar sobre esa melancolía de la derrota, pero también sobre la persistencia de la vida. No una resistencia heroica, sino una resistencia cotidiana, corporal, cultural, vivida por las mujeres. Porque aunque el franquismo quiso cerrar el modelo femenino como algo natural e incuestionable, nunca consiguió clausurarlo del todo. Y es precisamente en esas grietas, en la cultura, en las imágenes, en los gestos, en la memoria oral, donde se puede leer hoy no solo lo que fue el franquismo, sino lo que no consiguió destruir. Bueno, aunque no tengo tiempo, si podemos pasar, ¿sí? Aunque no tengo tiempo para exponer el modelo de mujer franquista completo, voy a intentar desarrollar en dos partes, básicamente. La primera, daré unas pinceladas sobre cómo se construye ese modelo y qué rasgos tenía, aunque creo que es ampliamente conocido por todos nosotros y nosotras. Y en segundo lugar, haré un pequeñísimo mapa de cómo ese modelo se va, como os decía antes, agrietando. Si pasamos a la siguiente, transparencia, por favor. Sí. Bueno, el modelo femenino, tengo que decir que no es una cuestión como formal ni estética, sino que funcionó como un auténtico dispositivo político. Es decir, no recoge para nada una tradición natural, digamos, sino que se construye como órgano político. Porque el régimen franquista entendió que la reconstrucción del país no pasaba solo por la política o por la economía, sino por algo más profundo, por la reorganización de la vida cotidiana. Y en ese proyecto el control de las mujeres fue central. El régimen insistió de manera sistemática en un modelo femenino conservador, presentado como garantía de estabilidad, de orden y continuidad tras el trauma de la guerra. Como sabemos, era la mujer esposa y madre, responsable del hogar, de los cuidados y de la transmisión de los valores morales. Una mujer subordinada al varón en lo legal y en lo simbólico, alejada del espacio público y del trabajo remunerado. Los rasgos exaltados eran siempre los mismos: obediencia, sacrificio, modestia, silencio, capacidad de entrega. No se trataba solo de un modelo, solo de regular comportamientos. En el fondo se trataba de modelar los deseos de las mujeres. Este ideal, como os decía, responde a un modelo político, que era restaurar el sentido cristiano y patriarcal de la familia, concebida como la célula básica del Estado. En este proyecto el régimen se apoyó en instituciones específicas que todo el mundo conocemos, si podemos pasar, sí, como la sección femenina, encargada de la formación ideológica y moral de las mujeres, y en organizaciones del catolicismo social, como fue la Acción Católica. Sí, podemos pasar, yo creo, otra, sí. Vale. La misión natural y la felicidad de las mujeres, decían, valía para todas las en el fondo servía para todas las clases sociales. Aquí, tanto mujeres burguesas como mujeres pobres o mujeres de alto estatus, todas estaban marcadas por este sesgo. Fue un modelo reaccionario, no solo porque hubiera anulado los avances republicanos, sino porque retrotrajo a las mujeres a un ideal decimonónico anterior incluso a las conquistas básicas del liberalismo. Pasamos, sí. ¿Otra? Bueno, ¿cómo se hizo? Porque esto me lo preguntan a veces los y las estudiantes en clase, me dicen, ¿pero cómo se hacía eso la represión? ¿Por qué la gente se sometía? Bueno, la gente se sometía por dos mecanismos básicos, tan fuerte el uno como el otro. El primero, porque funcionaba, el ideal franquista funcionó a golpe de BOE, es decir, no era solamente una ideología que la gente se iba transmitiendo, sino que había leyes. Ahí tenéis algún ejemplo que os pongo, ¿no? Se hizo a través de recuperar, la gente que sois de leyes sabréis más que yo, el Código Civil decimonónico,
y era un código que sometía legalmente a las mujeres a los deseos del marido. Si querían trabajar, si querían abrir una cuenta, como sabéis, si querían firmar contratos, si querían tener pasaporte, tenían que siempre pedir permiso a su marido. Y ahí os pongo solamente un ejemplo de lo que se llamaba el depósito de la mujer, que se recogía en el BOE, ¿no? El que era el derecho que tenían los maridos a internar en una institución a una mujer díscola o devolverla al hogar si se escapaba, ¿no? Y esto, ya os digo, no es que fueran una entelequias teóricas, sino que, bueno, a las mujeres se les podía aplicar la ley de vagos y maleantes como a todos los que estorbaban y las que estorbaban, o distintas cláusulas del Código Penal que existían como delitos sexuales que existían solo para las mujeres y contra la moral. ¿Vale? Aquí tenéis la frase, cómo las mujeres son equiparadas a los menores, a los locos y las mujeres casadas. ¿Vale? Es decir, esto no es para nada metafórico. Pasamos a la siguiente. Sí, el segundo control es de tipo más simbólico, más cultural y que también es bastante conocido y tampoco tengo que insistir mucho porque seguro que lo tenemos en nuestra experiencia cotidiana. El control cultural se ejerció sobre todo a través de la educación formal, lo que fue el establecimiento de escuelas segregadas, de planes de estudio diferenciados, la existencia de las labores en trabajos domésticos para las mujeres, es decir, era toda una pedagogía orientada a preparar a las mujeres para el matrimonio y la maternidad. Y luego existía una fórmula también de informal, constante y omnipresente. Es decir, no era tanto una educación en las escuelas, pero sí en el ámbito general de la vida de las personas, que llevaba adelante la Iglesia, lo que se escuchaba en los sermones, lo que se veía en las revistas femeninas, en los manuales de conducta, en las radios, en la censura de las imágenes que circulaban en la vida cotidiana, es decir, en todos esos textos en los que se enseñaba a las mujeres a ser mujeres. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, que tengo siempre un ejemplo que me gusta citar. Bueno, esto os lo acabo de decir. Pasamos a la siguiente porque hay un ejemplo que es muy significativo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención, que uno de los grandes libros que viene desde el siglo XVI, que lo publica Fray Luis de León, es curioso que se siga publicando y se retome en el franquismo con gran pasión, ¿no? Es un libro que se regalaba mucho a las mujeres cuando se iban a casar. Se regalaba este libro ignorando, bueno, pues toda la parte que tuvo, no es por nada, de crítica a Fray Luis de León, que sabéis que estuvo encerrado por la Inquisición, es decir, pero se utilizó un texto del siglo XVI nada menos para seguir manteniendo a las mujeres ahí, ¿no?, controladas. Bueno, hay un texto que os voy a leer, nada, 2 líneas de ese libro de la perfecta casada. Y ahí tenéis ediciones, que no me lo invento, porque es que se seguían, ya os digo, regalando y demás, ¿no? Por ejemplo, una frase que decía en ese libro dice: conviene que la mujer sea la primera en levantarse y la última en acostarse, y que siempre esté ocupada, porque la ociosidad es madre de pensamientos dañosos y puerta por donde entra el mal. Por ejemplo, ¿no? Es decir, esta idea, esta laboriosidad femenina en las que hemos sido seguramente todas educadas, pues viene un poco de ahí, ¿no? No vaya a ser que estas les dé por pensar. Tienen que estar trabajando todo el tiempo, ocupadas todo el tiempo, y como vemos, si analizamos un poco, sigue habiendo mucho todavía, creo, en nuestra formación este tipo de argumentos, ¿no? Y dejarme aquí que haga un pequeño chiste, que me parece que lo he puesto. A ver, pasamos la diapositiva. Es como si es un modelo que parece que encierra a las mujeres en aquellos 3 monos japoneses, ¿no? de la cultura japonesa, de no hay que hablar el mal, no hay que oír el mal. ¿Cómo es? Oír, hablar y ver el mal, ¿no? Tapamos los ojos. Bueno, pues esto fue un poco lo que se intentó hacer con las mujeres, pero no tapar el mal, sino tapar un poco lo que se trataba era de que las mujeres taparan esa conciencia crítica que podían llegar a desarrollar y que fueran ellas mismas las agentes de su propio autocontrol. Es decir, fue un modelo muy cerrado, muy normativo y fundamentalmente disciplinador. Presentado como natural o
incuestionable, ¿vale? Como os decía antes, fue un dispositivo totalmente político. Pero había grietas. Vamos a ver un poco cuáles fueron esas grietas o algunas de esas grietas, que lo pasamos la siguiente diapositiva, porque ese modelo nunca consiguió ser completamente hermético, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero persistió una base social de resistencia de mujeres procedentes de familias y entornos que habían sido republicanos, incluso cuando esa resistencia era silenciosa y no declarada. Segundo, había espacios secundarios como el cine, como la música, como la cultura popular, donde se empiezan a abrir fisuras, pequeñas grietas por las que se colaron otros cuerpos, otros deseos y otras formas de imaginar cómo ser mujeres. La resistencia política, como sabemos, decir una cosa, que claro, la resistencia femenina, bueno, decir que las mujeres republicanas sabéis que sufrieron una derrota absoluta. La poca resistencia que queda en los años 40, por lo que he estudiado por ahí, bueno, pues no era como una continuidad de lo que había en el periodo republicano, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres republicanas que habían sido activas en el mundo republicano estaban muertas, estaban encarceladas o estaban en el exilio. La represión fue tan intensa que dejó muy poco margen a una resistencia organizada comparable con la masculina, pero aún así hubo resistencia. En los primeros años de la posguerra, no sé si podemos pasar, sí, un poquito. Bueno, sobrevivió de forma muy precaria parte, por ejemplo, de lo que fue la agrupación de mujeres antifascistas, que estuvo vinculada con el Partido Comunista. Su actividad en el interior fue rápidamente desmantelada en España y la continuidad real se llevó fuera de España. En 1947, en el exilio, esta organización se transformó en la Unión de Mujeres Españolas Antifascistas, con la figura central que conocemos también de Dolores Ibarruri. Desde el exterior se mantuvo la memoria política de la República, la denuncia internacional del franquismo y se mantuvieron redes de solidaridad con presas y exiliadas. En el interior de España, la resistencia femenina fue mucho más fragmentaria y arriesgada. Hubo casos de mujeres vinculadas al anarquismo y a redes de apoyo clandestinas, especialmente, por lo que he podido leer. Esto está todo por investigar, ¿eh? Cada vez salen más elementos de resistencia que yo ahora mismo no tengo, pero estoy segura que las historiadoras van rescatando, ¿no? Se conocen nombres como María Ángeles Alcolea o Pilar Molina, mujeres que participaron como enlaces, como refugio, como apoyo logístico o militancia clandestina. No participaron en los frentes armados, pero sí participaron en la elaboración de redes de cuidado, en ocultar a determinadas personas y garantizarles así la supervivencia vital y política para mucha gente. Sabemos que en la guerrilla no hubo prácticamente presencia femenina, no porque las mujeres no quisieran resistir, sino porque la represión fue brutal. Sufrían un altísimo riesgo de violencia sexual y el régimen las castigaba con una saña ejemplarizante, que no quiero poner aquí más ejemplos. Para muchas la resistencia no se vivió en el monte ni en la clandestinidad, sino en la prisión. Las cárceles de mujeres que tenéis ahí fueron uno de los destinos principales de las republicanas vencidas, pero aún así fueron focos de resistencia importantes y todavía es el día de hoy, como vemos que se atacan las placas de memoria de las 13 Rosas y vivimos todo este proceso de seguir machacando en este lugar, ¿no? Donde las mujeres pudieron tener algo de lugar. Os he puesto ahí algunos ejemplos de la cárcel de Saturrarán, que fue una cárcel terrible. Bueno, yo he tenido la oportunidad de escribir, de novelar una pequeña novela de una hija de represaliados del franquismo, que está publicada en gallego, el año que viene saldrá en castellano, y la madre de esta persona que cuenta su memoria histórica estuvo encerrada, por ejemplo, en Saturrarán, que fue una de las cárceles más duras, no queda ya piedra de ella. En Guipúzcoa era un antiguo balneario y era un lugar donde las mujeres vivían con sus hijos, se les podía negar, yo qué sé, el alimentarlos para castigarlas y, en fin, 100.000 barbaridades que tampoco creo que ahora mismo tengamos ganas de reproducir.
La cárcel de Ventas, que todo el mundo conocimos, que tenía un carácter distinto porque tuvo un carácter ejemplarizante. Es decir, mientras que Saturrarán o cárceles como Les Corts en Cataluña eran cárceles cerradas de las que tenemos, por ejemplo, muy poca fotografía, la cárcel de Ventas sí que funcionó como un sistema, bueno, para dar imágenes de propaganda, ¿no? Bueno, entonces quiero insistir que las mujeres no estaban en el frente armado, pero sí estuvieron en una resistencia, la resistencia cotidiana. Estuvieron sosteniendo distintas luchas, cuidando, recordando y sobreviviendo allí donde el régimen quería anularlas. Hay una categoría de una historiadora que es Scott, que se apellida Scott, que tiene un término útil para entender la labor que hicieron tanto hombres como mujeres en este sentido del silencio muchas veces, ¿no? Que la llamó... ¿Podemos pasar la diapositiva? Sí, ahí está, gracias, sí. La infrapolítica de los desvalidos. No es que la gente no hiciera política, sino que se hizo política de otra manera. Eran gente que vivían dentro de modelos que las asfixiaban, pero lo habitaron de maneras complejas muchas veces, negociándolo, retorciéndolo, usándolo en los márgenes, transmitiendo memorias individuales, sosteniendo distintas redes de sociabilidad, manteniendo formas de vida que no encajaban del todo. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron muchísimas mujeres a lo largo de toda España es que sabéis que los territorios que más habían resistido, como por ejemplo la zona zaragozana, tenían que pagar, no sé si eran como 100 millones de pesetas al régimen por haberse resistido. Muchas mujeres lucharon muy activamente en contra del pago de esas deudas de guerra y consiguieron, si no tengo mal el dato, en la zona de Zaragoza, en lugar de pagar esos 100 millones, librarse con 3 millones de pesetas o algo así, porque también hicieron esta labor de resistencia legal, es decir, fueron buscando dónde poder actuar para salvar un poco su cotidianidad y su supervivencia familiar. Bueno, por último, la parte, digamos, más alegre y más, digamos, más frívola, vamos a ponerla aquí, decir que la cultura popular, la cultura del cine, ha sido como una especie de caballo de Troya emocional, ¿no? Como el cine, las revistas, toda la iconofilia que despiertan también, no es lucha política, pero sí que fue una grieta dentro del sistema que fue un poco abriendo todo lo que hasta llegar a los años 70, cuando cae el régimen, que ya había toda una base de luchas políticas. Y bueno, me gusta llamarle luchas políticas porque en el fondo tenían que ver con lo emocional, con lo estético, con la vida cotidiana, pero fueron también muy importantes. Aquí resistieron muchos colectivos que estaban marginados y muchas veces lo hicieron así, con el travestismo, con disfrazarse como las actrices de Hollywood. Es decir, esto fue todo un terreno de apertura ideológica que llega hasta los años 60. ¿Vale? Es decir, frente al cierre ideológico del régimen y el aislamiento internacional de la posguerra, esta cultura popular, y yo creo que especialmente el cine, se convirtió en uno de los espacios más eficaces de apertura simbólica. El cine fue para muchas mujeres una ventana al mundo, también para los hombres, no porque mostraran realidades políticas explícitas, sino porque ofrecían otra manera de habitar los cuerpos, otros géneros, otros gestos, otras formas de estar en el mundo. Desde Hollywood ya empezaron a llegar estas figuras femeninas que traían un imaginario radicalmente distinto del modelo franquista. Eran mujeres que trabajaban, que deseaban, que se equivocaban, que viajaban solas, que hablaban alto, que ocupaban el espacio público sin pedir permiso. Rita Hayworth, Ava Gardner, Katharine Hepburn o Marilyn Monroe, que fue el gran estereotipo, como tenemos aquí, muy parecida, hizo una base toda iconográfica muy particular que se imitó en el mundo entero, ¿no? Resultaron ser modelos alternativos de feminidad. Incluso, aunque sabemos que muchas películas llegaban mutiladas por la censura, la imagen, solamente la proyección de estas imágenes, funcionaba como contranarrativas visuales frente a aquellas mujeres sacrificadas, silenciosas y domésticas y domesticadas que promovía el régimen. Estas figuras no se recibían de manera ingenua. No se trataba de imitarlas literalmente, sino
que producían y hacían posible una identificación imaginaria. Es decir, ofrecían horizontes de posibilidad. Y esto es importantísimo. Si no tenemos horizontes de posibilidad respecto al futuro, respecto a lo que podemos ser, etcétera, no habría nunca cambio social, ¿no? Por eso ahora también tenemos una generación de jóvenes, de gente muy joven, reivindicando después de muchos años esta cuestión de la utopía, de la necesidad de, frente a los momentos que estamos viviendo, de reivindicar mundos posibles, cómo podemos vivir, cómo podemos organizarlos con los mimbres que tenemos ahora, ¿no? Bueno, ¿a través de dónde circulaban estas imágenes? Bueno, a través de revistas como Fotogramas, Primer Plano, Radiocinema, seguramente alguna de estas la habréis tenido en casa, ¿no? Se trataba de reportajes, fotografías, entrevistas y crónicas sobre estrellas internacionales que en estas revistas aparecían siempre en confrontación con las actrices españolas, por ejemplo. Eran como dos tipos de pedagogías paralelas. Porque, por un lado, claro, se sabía que estas mujeres, estas imágenes de mujeres ofrecían como una especie de refugio, ya os digo, y como iconográfico, ¿no?, a las mujeres españolas, porque hay que pensar que el mirar no es nada pasivo. Siempre pensamos que mirar algo nos sitúa en un plano pasivo, pero eso no es así. Siempre que miramos, una imagen, nuestra imaginación se proyecta hacia algún lugar y la mirada es siempre algo muy activo, ¿no? Era, en este sentido, una fisura cultural. No vamos a decir que las revistas fueran a derrocar un régimen, pero sí que fueron capaces de erosionar un monopolio simbólico, introduciendo contradicciones en este imaginario femenino. Permitieron que muchas mujeres pensaran en su cuerpo, en sus deseos y en su vida desde coordenadas distintas. En el contexto desde la política estaba prohibida, pero la cultura popular hizo este trabajo de renegociación silenciosa, donde lo prohibido estaba disfrazado de entretenimiento. Claro, como os decía antes, estas figuras de mujeres inmorales estaban representadas siempre frente a las santas y las cumplidoras, las actrices españolas cumplidoras, que era así como se sacaban casi siempre en las revistas. Pero claro, ese control nunca fue social, ¿no? Desde luego, Sara Montiel, como os he puesto ahí, sabéis que fue catalogada como un auténtico problema moral dentro de este país, a partir sobre todo del año 57, con su último cuplé. Es aquella imagen triunfadora de actriz que había actuado en Hollywood, cercana a la Marilyn española. Bueno, se toleraba como espectáculo, pero no como modelo. Y, sin embargo, como os decía, provocaba el deseo de muchas mujeres de ser así. Claro, os decía que por ejemplo, Sara Montiel confrontaba con otro tipo de figuras actrices que sí se utilizaban como para amparar el régimen, por decirlo así, como fue Amparo Ribelles. Amparo Ribelles fue convertida un poco como en el estereotipo de la mujer que trabajaba en cine, pero que era muy buena, que se adaptaba a todo lo que pedía el régimen como mujer ideal, ¿no? Pero claro, hasta la propia Ribelles le dio plantón un poco al estereotipo, porque tenía un novio que fue Alfredo Mayo, que era el actor de Raza, esta película tan buenísima que tenemos en nuestra historiografía. Entonces, este actor de Raza eran como los novios que sacaban en todas las revistas, pero cuando ella le deja plantado antes de casarse, bueno, ¿qué hacía la prensa en estos casos? Porque simplemente se callaban. Sabéis que una manera de manipular en la prensa, hay dos maneras de manipular, y una es hacer fake news, ¿no?, cosas que no existen, pero otra es el silencio, ¿no? Aquí se proyectaba el silencio y ya está. Entonces, bueno, esto suena. La música, desde luego, fue muy importante. Me parece que me están avisando que me estoy pasando el tiempo. La música, sabéis que fue también importantísimo. El tema de la copla, estas mujeres cantando, pues, ojos verdes, tatuaje, el último cuplé, Yo soy Juanita, La Violetera, todas estas, parece que no, pero fueron, ya os digo, fueron una grieta, como lo fueron algunos programas de radio, incluso algunos que eran terribles, ¿no?, como estos programas de tarde de las mujeres contando su vida. Es una cosa curiosa, pero aún así,
cuando tú dejas testimonios de mujeres, aunque luego le caiga la bronca de la señorita Francis, ¿os acordáis de este programa, no? Que había cartas de mujeres ahí, mire, es que no soporto a mi marido, es que ya no lo quiero, no sé qué. Y luego iba la señorita Francis y les daba un discurso, pues te tienes que aguantar, hija mía, sacrifícate. Pero simplemente el hecho de que en la vida pública hubiera mujeres reconociendo que no soportaban al marido o que se habían echado un amante, esto era un clic, desde luego, muy importante, ¿no? en la penetración de lo cotidiano, ¿no? Eran como fugas del hogar que se permitieron a través de ahí. La cuestión del fandom femenino, ya voy muy rápido, fue muy importante también. El fandom es la cuestión de las fans, ¿no? Cómo muchas mujeres muy jóvenes se fueron movilizando en torno a estas actrices y juntaban estampitas, recortes, hacían álbumes, no sé qué. Y esto fue también muy importante porque fue esa escuela de posibilidades, ¿vale? Y esto preparó, y ya termino, bueno, voy a cortar aquí, ¿no? Un poco preparó todo lo que fue, que ya no me da tiempo de contarlo, todo lo que fue la revolución de los años, a partir de, aunque aquí no vivimos el Mayo francés, pero el Mayo francés fue la gran revolución ideológica del mundo entero, porque trajo muchísimas cosas, sobre todo que tenían que ver, derechos que tenían que ver con la vida cotidiana de las personas. A España llegó más tarde, llegó en la transición, pero hubo ahí un montón de asociaciones de mujeres que empiezan a trabajar. Fueron muy importantes lo que se llamaban también las mujeres de preso, esas mujeres que durante años llevaban la comida a las cárceles a sus maridos, cuidaban sus entornos, fueron la base también de muchísimo asociacionismo de barrio en las ciudades, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar, y vuelvo simplemente al principio, que empecé hablando de que hablar de estos temas es hablar de una melancolía de la derrota, pero creo que no es así, que si estamos aquí, si somos capaces de ahora mismo pensar que estamos viviendo, es verdad, como se ha comentado al principio de la charla, estamos viviendo como una sensación muy mala porque tenemos los discursos ahora de ultraderecha, discursos que rayan con algunos términos del fascismo, los tenemos en la vida cotidiana. Tenemos que pensar que siempre hay grietas, siempre hay activismo y que tenemos una gente joven que puede hacer muchas tonterías en las redes sociales, pero también tenemos mucha gente joven hoy día que lucha, que es activista y que, en fin, me auguro que tengamos un futuro feliz donde la democracia no termine. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poquito deprisa porque si no hoy no acabaremos. Pasamos directamente al vídeo que nos propone Estefanía Suárez Menéndez, abogada y consultora especializada en igualdad, sostenibilidad y políticas públicas. Ha desarrollado su trayectoria en asesoría jurídica, diseño de propuestas normativas y proyectos sociales en los ámbitos de la igualdad, la justicia climática y la transición ecológica. Diputada en la Asamblea de Madrid, en calidad de portavoz del Partido Socialista Obrero Español, en la Comisión del Medio Ambiente y vicepresidenta de Comisión de la Mujer. Es miembro de la Junta Directiva de Mujeres a Venir y de la Red Ecofeminista y participativamente en iniciativas que conectan feminismo, sostenibilidad y políticas públicas. Es también autora de informes y artículos sobre sostenibilidad, economía circular y economía azul y analista de la Fundación Alternativas. Gracias. Buenas tardes. Quería empezar con un agradecimiento, una disculpa y una felicitación. En primer lugar, quería agradecer a la Gran Logia Simbólica Española y en especial a mi querido Mariano Beltrán la invitación a participar hoy en este acto, un acto muy bonito que se celebra en un sitio muy especial para cualquier demócrata como es el Ateneo de Madrid. Quería pediros disculpas por no estar con vosotros en directo, como era mi plan y como me habría gustado, pero bueno, un pequeño accidente doméstico me obliga a estar en reposo en casa y no poder estar con vosotros y vosotras y compartiendo espacios y diálogo con dos compañeras, con dos mujeres a las que admiro profundamente, como son Asunción y Carla. Por último, quería felicitaros por la organización de este acto, porque en los momentos que estamos viviendo,
donde el fascismo y el franquismo campan a sus anchas como nunca creímos que podría volver a ocurrir, actos como el de hoy, que reivindican la memoria de las mujeres, a mí me parecen fundamentales y me parecen importantísimos. No hace falta irse muy lejos en el tiempo para encontrar un país donde la libertad de las mujeres se veía como una amenaza. Un país donde la autonomía femenina se castigaba, donde el cuerpo de las mujeres estaba vigilado y donde la disidencia se pagaba con cárcel, con exilio o con humillación pública. Este país fue el nuestro, fue España, y ese sistema tuvo un nombre: franquismo. Pero antes de esa época oscura hubo un breve destello. Durante la Segunda República las mujeres conquistaron derechos que cambiaron la sociedad: el derecho al voto, el derecho al divorcio, la reforma educativa, la posibilidad real de ocupar espacios públicos. Fue un tiempo breve, pero suficiente para demostrar que otro país era posible, que otra sociedad mucho más igualitaria era posible. Las mujeres no solo acompañaron ese proceso, lo protagonizaron. Estuvieron en las aulas, estuvieron en los sindicatos, estuvieron en los partidos políticos, en la cultura y estuvieron en las calles. Y cuando estalló la guerra civil, muchas se sumaron a milicias, a organizaciones políticas, a la resistencia. Otras sostuvieron la retaguardia: maestras, enfermeras, propagandistas, cuidadoras de la vida en medio del derrumbe que estaban viviendo. Por eso fueron castigadas con especial saña. La victoria franquista no fue solo la derrota militar de la República, fue la venganza contra las mujeres que habían osado desafiar el orden patriarcal. Miles de mujeres fueron detenidas, juzgadas, condenadas por auxilio a la rebelión, por masonería, por comunismo, por haber enseñado, por haber escrito, por haber pensado. El exilio, la cárcel y el destierro social se convirtieron en el precio de haber vivido de pie. Hubo múltiples ejemplos de esa represión. Las maestras republicanas, por ejemplo, fueron uno de los colectivos más perseguidos. Mujeres como Justa Freire, Matilde Landa, Antonia García fueron depuradas, encarceladas, fusiladas. No se castigaba solo su militancia política, se castigaba que hubieran educado para la libertad. Muchas mujeres fueron rapadas en público, obligadas a beber aceite de ricino y paseadas por las calles de sus pueblos como escarmiento. No era solo violencia, era un mensaje político. A esas mujeres, a todas las mujeres, se les estaba diciendo: vuestro cuerpo nos pertenece. En las cárceles, miles de presas políticas sufrieron torturas, hambre y hacinamiento. En la prisión de Ventas, por ejemplo, Tomasa Cuevas documentó desde dentro la brutalidad del sistema franquista. A muchas madres en este país se le arrebataron a sus hijos e hijas bajo un pretexto absolutamente delirante, que era protegerlos del gen rojo. Ese robo sistémico de bebés fue parte de una estrategia para borrar cualquier rastro de la cultura republicana. La miliciana María la Jabalina fue fusilada en Paterna en 1942. Su terrible delito fue haber luchado. Todo esto convivía con un armazón legal que convirtió la subordinación femenina en norma. El permiso marital, la prohibición del divorcio, la dependencia económica de las mujeres, la expulsión de las mujeres de la vida pública. La Iglesia y la sección femenina actuaban como dos brazos del mismo cuerpo. Uno bendecía la sumisión y el otro la enseñaba. La educación se convirtió en un dispositivo de obediencia, la moral en una herramienta de absoluto control. Pero incluso en ese paisaje de miedo y de terror, las mujeres resistieron, y resistieron de muchas formas. Algunas visibles, otras invisibles, algunas heroicas, otras muy cotidianas. Por ejemplo, las guerrilleras antifranquistas como Manolita del Arco actuaron como enlaces, como mensajeras, como refugio y apoyo logístico. En las cárceles,
mujeres como Tomasa Cuevas o Juana Doña organizaron redes de solidaridad. Las redes clandestinas del Partido Comunista de España se sostuvieron en gran medida gracias a mujeres que escondían propaganda y daban cobijo. Las maestras depuradas siguieron enseñando en casas particulares y siguieron transmitiendo valores republicanos, aunque fuese y tuviese que ser a escondidas. También hubo resistencias cotidianas, mujeres que trabajaron sin permiso marital, mujeres que educaron a sus hijas en la autonomía, mujeres que guardaron cartas y fotografías y recuerdos para sostener la memoria, mujeres que cuidaron la vida en condiciones prácticamente imposibles, demostrando que el cuidado también puede ser un acto revolucionario y puede ser un acto político. En el ámbito cultural, mujeres como Carmen Laforet, Ana María Matute, abrieron grietas en la narrativa franquista oficial. Artistas, poetisas, periodistas, mujeres que encontraron en la palabra un refugio y un arma. Y aunque la dictadura cayó, su sedimento sigue aquí. Sigue en la brecha salarial que sufrimos las mujeres, sigue en la feminización de los cuidados, en la feminización de la pobreza, en la culpa que aún pesa sobre las mujeres que no cumplen el guión, en la violencia machista, en la sospecha permanente y continua hacia la libertad femenina, hacia los derechos que conquistan las mujeres. Los regímenes caen, pero los imaginarios tardan mucho más en desmantelarse. Por eso hablar del franquismo no es mirar atrás, es mirar de frente, es entender de dónde vienen las inercias que aún nos atraviesan hoy en día, es nombrar lo que quisieron que olvidáramos. La memoria feminista no es un ejercicio académico, es un acto de desobediencia, porque cada vez que recordamos lo que nos arrebataron, cuestionamos el orden que aún intenta disciplinarnos. Porque cada vez que una mujer ocupa un espacio, habla alto, decide sobre su vida, rompe un mandato. Está desafiando no solo al patriarcado contemporáneo, sino al franquismo que lo alimentó y que, en cierta medida, lo sigue alimentando. El franquismo quiso que las mujeres fuésemos pequeñas, nos quiso en las casas y fuera de los espacios públicos. Hoy, cada vez que una mujer se expande, el sistema tiembla. Y eso precisamente, eso es lo que sigue dando tanto miedo. Por eso es importantísimo reivindicar no solo la historia feminista, también reivindicar a esas mujeres que desde la muerte del dictador han sido un faro y un ejemplo para todas. Esas mujeres que nos demostraron que podíamos acabar con los suelos pegajosos y que podíamos intentar dinamitar techos de cristal. Mujeres en el arte como Maruja Mayo, que fue una auténtica vanguardista que supo romper como nadie los principios establecidos y ser lo que ella quería ser. Mujeres como Karma Chacón, que con su fuerza nos demostró que las mujeres podíamos ser lo que quisiésemos ser. Por eso, en un momento como el que estamos viviendo, en el que los derechos de todos y de todas, pero fundamentalmente los derechos de las mujeres, vuelven a estar puestos en riesgo, no solo hay que recordar que los derechos hay que defenderlos, porque son mucho más frágiles de lo que nos puede parecer. En cualquier momento, 3 pasos que hemos dado hacia adelante nos los pueden intentar arrebatar los de siempre. Por eso es muy importante, además de recordar y reivindicar, es muy importante ocupar los espacios de decisión y los espacios de poder. Otra gran mujer, como era Michelle Bachelet, decía que cuando una mujer entraba en política, cambiaba la mujer, y que cuando eran muchas las mujeres que entraban en política, lo que cambiaba era la política. Ese es el desafío al que nos enfrentamos hoy, seguir ocupando los espacios y que muchas de nosotras, muchas mujeres demócratas, progresistas, entremos en política para que este sistema absolutamente injusto cambie de una vez por todas y
Otra cosa que a mí me parece fundamental y con la que ya termino, no todo vale, no toda idea vale, y estamos en un momento de empezar a reivindicar el modelo de sociedad que queremos, la democracia, que es un bien preciosísimo, y poner pie en pared contra todos los discursos del odio. Muchas gracias y que tengáis una buena jornada. Primera Región Militar, Comisión Provincial de Examen de Penas de Madrid, propuesta número 12.443, en la Plaza de Madrid, el 18 de marzo de 1943. Reunida la Comisión Provincial de Examen de Penas para proceder con la impuesta al reo Miguel Hernández Gilabert, de 28 años, casado, escritor, natural de Orihuela, hijo de Miguel y de Concepción, que fue condenado con fecha 18 de enero de 1940 por el Consejo de Guerra a la pena de muerte, que conmutada por la de 30 años y un día de reclusión mayor, con las accesorias y la inhabilitación absoluta, comenzó a cumplir condena el 4 de mayo de 1939 y la dejará extinguida el 3 de mayo de 1969. Como resultado de la vista y fallo de la causa número 21.001, instruida por el Juzgado Militar Prensa y delito de adhesión de rebelión militar, según sentencia aprobada el 30 de enero de 1940 por el ilustrísimo señor auditor de guerra del Cuerpo del Ejército de Ocupación, contiene lo siguiente. Hechos probados. Que el procesado Miguel Hernández Gilabert, de antecedentes izquierdistas, se incorporó voluntariamente en los primeros días del alzamiento nacional al 5º Regimiento de Milicias para más tarde ser comisario político de la Primera Brigada de Choque e interviniendo, entre otros hechos, en la acción contra el santuario de Santa María de la Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías y crónicas y folletos de propaganda revolucionaria y de citación contra las personas de orden y contra el movimiento nacional, haciéndose pasar por el poeta de la Revolución. La Comisión acuerda proponer una conmutación de la pena impuesta por la de 20 años y un día de reclusión mayor y accesorias correspondientes a esta pena. Y tomando este acuerdo por unanimidad de los miembros de la Comisión, se eleva esta propuesta al ilustrísimo señor asesor del Ministerio del Ejército para su vista y curso a la superioridad. En Madrid, el 10 de diciembre de 1943. En fecha 4 de enero de 1944, el excelentísimo señor ministro del Ejército dictó resolución por virtud de la cual la pena que debe cumplir el rematado es de 20 años y un día de reclusión mayor, con las accesorias de esta. Miguel Hernández Gilabert, el poeta de la Revolución, había muerto en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942.